7 de la mañana, 35 minutos. Digo, Felipe, que son 6 investigaciones diferentes. Esos detalles procesales alrededor de cada uno, porque es FONADE 1, el Fondo de Prestaciones del Magisterio otro, la plata de Symmetric, los préstamos de Euclides Torres. El apartamento en Bogotá. El apartamento, es decir, son 6 diferentes, y digo... entrar en la maraña jurídica alrededor en el no, es imposible esto. Eso es imposible entrar. Pues es absolutamente. Pero yo creo que la liebre le va a saltar al ministro Benedetti por donde menos lo estamos esperando, Néstor. O no sé si usted lo está esperando. Y es que acuérdese, en el año 2002, cuando el entonces ministro de Gobierno, Fernando Londoño Hoyos, se refirió en términos descomedidos, nunca a un hijo de putazo, al juez Pedro Suárez Vaca, que liberó a Gilberto Rodríguez Orejuela. Sí. Bueno, eso le costó el puesto. Sanción del Consejo de Estado, 12 años de inhabilidad que quedó en firme. Es que, Felipe, yo yo creo que donde menos se lo están esperando, si el procurador hace su tarea, por supuesto, va a ser es por ahí. Van a inhabilitar a Benedetti 10, 12, 14 años por esto. Escuchando a Benedetti esta mañana, un poquito en tono más calmado que lo de ayer. Sí. Es si uno puede pelear con tanta gente tan poderosa. No, es que Benedetti tiene las 7 vidas del gato, Néstor. Es una cosa impresionante. Pero en algún momento el gato cae patas abajo, Felipe. ¿Sí? El procurador investigándolo en una decisión que será disciplinaria, que lo podría destituir. Y es muy posible. E inhabilitar, como hicieron con peleando con Estados Unidos, que ya lo metió en la lista Clinton y le quitó la visa. Sí. Y peleando fuera de todo con la Corte Suprema de Justicia, que lo puede poner preso por todos estos delitos relacionados por corrupción. Sí, digamos, yo creo que el ministro Benedetti tiene, como dice Felipe, un problema, a mi modo de ver, grave, que es el tema disciplinario por las declaraciones de ayer. Ese me parece que es un asunto inexcusable, que está suficientemente probado, pues no se requiere un gran debate probatorio y una gran investigación. No, el señor dijo unas cosas que están ahí grabadas y que no tienen ninguna justificación y que constituyen a mi modo de ver una falta disciplinaria. Que constituyen a mi modo de ver una falta disciplinaria, de eso yo no tendría duda. Pero claro, desde el punto de vista, digamos, de todo el conjunto de conductas que se le atribuyen a Armando Benedetti, pues esa en efecto no es ni mucho menos la más grave. Esa es una falta disciplinaria, pero no necesariamente un delito. A Benedetti le atribuyen unos delitos, entre ellos el de enriquecimiento ilícito, como dice el ministro Benedetti, su casa, Néstor, su apartamento, está sometido a un proceso de extinción de dominio, que yo no sé en qué va, pero a él le tocó estuvo Héctor. Sí, él ya salió de ese problema. El Tribunal Superior de Bogotá le devolvió el apartamento porque ese es el apartamento. Peor todavía porque abona entonces a lo que yo iba a decir. Que es pues un poco en desarrollo de lo que había comentado un poco más temprano, que es que en realidad Benedetti tiene un acervo probatorio, unas investigaciones que son muy dilatadas, llevan, como él dice, 7, 8 años. 6 o 7 y yo años, sí pregunto, ¿cuándo van a terminar? ¿Cuándo van a terminar? Y pregunto, Néstor, y pregunto sin querer defender al ministro Benedetti, ¿cuál es la justificación del allanamiento de ayer? Esa sí me parece que es una explicación que hace falta, porque si como él dice que pasó, que es que entraron, buscaron, no encontraron nada, yo sí quiero preguntar cuál es la justificación para que la magistrada ordene el allanamiento. Eso no lo puede decir sino la magistrada. Claro, bueno, pero lo tiene que decir. ¿Por qué lo tiene que decir? ¿Cómo así que lo tiene? No, claro, pero estará en el expediente, porque es que cuando un juez decreta una prueba, la prueba tiene que ser pertinente, Néstor. Sí, la prueba, un juez no puede decretar al público. Yo no estoy preguntando que lo tenga que explicar público, pero lo tiene que explicar dentro del proceso, lo tiene que explicar eventualmente frente
a quien investigue, porque a ella también se le puede investigar disciplinariamente. Yo a esa magistrado no la conozco y en general me parece que Benedetti se ha comportado como una tarbán, perdóneme decirlo, y además que tiene una serie de investigaciones con unos indicios que a mi modo de ver son graves, pero lo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo como ciudadano. Me parece que la justicia es la que tiene que responder todas las preguntas sobre las cuales no tenemos respuesta, porque no es Benedetti, Benedetti se defiende, pero ¿cuándo la Corte Suprema de Justicia va a decir si el señor cometió delitos o no? Como ciudadanos es que también hay que creer en las instituciones. Si hay una Corte Suprema de Justicia en Colombia y decide hacer un allanamiento a un ministro, alguna razón debe tener la Corte Suprema pero de además, Justicia. el señor Para ministro, quien quiera opinar sobre Benedetti, pero María Néstor, Consuelo, la cuenta Blue Radio. En otras oportunidades estamos en el voy a canal decir de una YouTube. cosa. Mi cuenta Néstor Morales, para quien quiera opinar sobre el caso Benedetti, tan notable, tan visible. Pero el ministro Benedetti, Néstor, dice no hay ningún testigo. Y me permito recordarle que el testigo es él, porque recordemos la voz que él reconoció como de los audios que publicó la revista Semana, en donde él dice, si hablo, nos caemos todos. Entonces el testigo, no se necesitan más testigos que su propia voz. O sea, él se autoincrimina cuando dice, si hablo, nos caemos todos. Y recordemos también que además de los 6 procesos penales que están en la Corte Suprema de Justicia por corrupción en distintas expresiones, que él dice además son persecución de una sola persona, 6 procesos, a mí me parece realmente muy difícil que eso se pueda hacer, pero bueno, están los de maltrato, ¿no? Los de maltrato a la doctora Laura Sarabia, recordemos las carpetas que cuando ella era canciller tenía con rótulos de violencia contra la mujer, etcétera, y que dijo que efectivamente iba a poner los denuncios contra el ministro Benedetti en ese momento. Sabe que de eso, María Consuelo, tengo muchos comentarios aquí Néstor, de las rabietas de Benedetti. Claro. Cómo suelen ser. Y que además se incrimina él mismo con esos audios. Ser contra las mujeres, a la ex ministra, a la irrespetuoso para que raya en la misoginia. A la ex canciller Laura Sarabia le decía la colla, usted se acuerda que es una calificación de él. Ahora a la magistrada Lombana le dice no voy a repetir, la loca, demente y delincuente. 7:42 minutos. Señor Luis Ernesto. Pero Néstor, en un país normal, el ministro del Interior el día de hoy nos debería estar hablando de lo que pasó ayer en la localidad de Kennedy, en Bogotá, ese atentado, de lo que pasó en Tunja, de la situación del orden público. Debería estar hablando de unas elecciones que se avecinan, digamos, dentro de la cartera de Interior. Hay tantos temas que son tan trascendentales para el país, y tuvimos 25 minutos al ministro del Interior explicando que por qué una casa, que por qué un contrato, que por qué el señor Euclides Torres recibe un contrato, pero que él no tiene nada que ver, que el señor Ricardo Leiva recibe un contrato, pero él no tiene nada que ver, pero que sí tiene negocios con ellos. Digamos, yo la verdad creo que el ministro del Interior de Colombia, en esta crisis tan tremenda en la que está en las relaciones con los Estados Unidos, de orden público, encaminado a las elecciones, debería estar concentrado en eso, no confrontando a la máxima autoridad de la justicia de Colombia, que es la Corte Suprema y sus magistrados, ni insultándolos, ni debería estar dando explicaciones en medios nacionales en estos horarios donde todo el país quiere saber qué es lo que va a pasar con otros temas sobre sus propios asuntos. Yo creo que el ministro Benedetti realmente en estas condiciones, pues poco le sirve al presidente Gustavo Petro en su tarea, en su misionalidad. Debe aclarar ante la justicia. Yo no soy juez ni pretendo definir si la magistrada Lombana tiene o no las pruebas. No se refiere a los temas nacionales, pero porque tiene la cabeza en Gaza, porque le están pidiendo a Benedetti que haga lo propio. Pero fíjese, Felipe, que Felipe, debería en la teoría, desde el punto de vista, práctica no lo hace el propio presidente. Institucional, no. Al contrario, lo que está pasando es que el gobierno todo está defendiendo al ministro Benedetti, lo defiende el ministro de Justicia, nada menos que el ministro de Justicia, lo defiende la presidencia de la República a través del DAPRE, lo defiende el propio presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, así que el presidente Petro, el ministro Benedetti, está arropado por el gobierno todo esta mañana. Es que es el verdadero poder que hay hoy en Colombia. El verdadero poder que hay en Colombia ante un presidente ausente, ante un presidente que prácticamente está dedicado a otros temas, es Armando Benedetti. Y yo le hago una pregunta a Colombia.
una persona con tantos enredos puede ser el poder supremo en el país. Es decir, yo, Armando Benedetti, voy a darle el beneficio de la duda. Digamos que Benedetti es inocente, Néstor. Pero un ministro del Interior primero tiene que aclarar todos estos asuntos. Benedetti se debería ir del Ministerio del Interior. Debería renunciar y decir, Colombia, voy a aclarar todos estos enredos y vuelvo a ser ministro. Pero el país, un país con estos líos y tiene pero estos un ministro enredos, del Interior. Aurelio, estos enredos del ministro Benedetti no son nuevos. No lo sé, por eso, pero cada vez son Antes él llegó al ministerio, él le dijo a usted 1 de marzo, Ricardo, a su pregunta. Sí, señor. En realidad, él llegó desde febrero, porque él estuvo en el Consejo de Ministros famoso el 4 de febrero sin estar posesionado Pero el cada vez 4 de son febrero. más, Así que cuente la gestión del ministro, llegó a la Casa de Nariño antes de la posesión. Es un bulto de anzuelos. Pero es cierto, se le van acumulando cosas. El problema no es que se le vayan acumulando, es que cada vez le van apareciendo más cosas. O sea, le apareció el famoso apartamento donde a través de un asistente de él adquirió un apartamento que nunca quedó clara la transacción. Aparecen los negocios con Euclides Torres, que entre otras cosas, recordemos una cosa, Néstor. Euclides Torres ganó las elecciones del Senado del Pacto Histórico. El ganador del primer puesto para la lista del Senado es el senador de Euclides Torres, influido por la presencia del señor Benedetti. Siguen apareciendo enredos ahora con Ricardo Leiva. ¿Cómo un ministro se va a mantener en el poder así? Yo creo que lo mínimo ético, es decir, voy a aclarar mis problemas. Pero Néstor, voy a decir una cosa impopular. ¿Ha sido condenado el señor Benedetti? Es que eso iba a preguntar yo. Es que aquí en varias oportunidades yo me he referido a los corruptos y me han regañado porque me han dicho... La inocencia se presume. ¿Dónde está la sentencia? Sí. Para defender a otras personas. Sí, me Entonces pregunto yo, ¿ha sido condenado el ministro Benedetti? Yo tengo la misma pregunta que ¿Ha sido investigado o condenado el señor Euclides Torres? Yo tengo la misma pregunta que Felipe. Por eso. Y lo que pasa es que hacerla parece defensa de Benedetti. No, yo no estoy defendiendo a Benedetti. Estoy haciendo. Es que aquí ustedes en el pasado Aurelio, me regañaron porque yo me he referido a alguien como corrupto y me han dicho no hay sentencia. Aurelio dice con razón, es que cada vez le aparecen más cosas y ninguna se resuelve. Es que a mí lo que me sorprende del caso de Benedetti es que en realidad, mire, ustedes, nosotros pues que vivimos aquí en estos temas y tratamos de averiguar cosas políticas y tal, ¿cuánto tiempo llevamos oyendo decir que a Benedetti lo van a coger preso? Por lo menos 15 años. A Benedetti lo van a coger preso por FONADE, que es un caso del año 2010 o algo así, de ese estilo. 2010 es hace 15 años, que lo van a coger preso por el carrusel de las pensiones, que lo van a coger preso porque tiene que ver con las conductas del ñoño y de los ñoños y todo esto. A Benedetti lo han metido en todas. ¿En cuáles ha estado? Yo no tengo ni idea, no sé si ha estado o no ha estado, pero a mí sí me parece que la justicia colombiana en este caso está en deuda, porque no puede mantener ni a la sociedad colombiana ni al ministro Benedetti en una situación de indefinición como esto. A mí a ustedes me están informando que el ministro, por ejemplo, en el caso de la extinción de dominio de su apartamento, el tribunal dijo que no había habido ninguna justificación para que adelantaran ese proceso. Entonces, en realidad, uno puede tener la opinión que quiera de Benedetti, pero que saquen a una persona de su casa, por ejemplo, como sacaron al ministro Benedetti, sobre pretexto de adelantar un proceso de extinción de dominio, y que después la justicia diga que no, que perdón, pues bueno, a mí sí, francamente, me deja pensando. Pero también hay que reconocer, Héctor, que él ha tenido la complicidad del presidente, que es nominador, para saltar de jurisdicción y cambiar de jueces competentes. Eso también ha pasado. Cuando pasó de la embajada a la no embajada, Mara después Consuelo. Cambia a la fiscalía, entonces vuelve a otra embajada. Esta decisión, después ministro, o sea, ha saltado de jurisdicción y de fuero de manera, porque eso dilata. Eso dilata. Eso también ha pasado. Es que una de las causas de que no se definan los casos es la dilación de los procesos. Claro. Les leo esta decisión, Néstor, del 28 de mayo del 2024 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Mire cuántos pasos hay por los cuales no hay decisiones en uno de los casos de enriquecimiento ilícito. Mire, el 11 de marzo de 2021 la Sala de Instrucción le abre investigación por enriquecimiento ilícito a Armando Benedetti. Marzo del 21. El 19 de julio del 22 presenta una recusación contra la magistrada Cristina Lombana. El 7 de septiembre el magistrado de la Sala de Instrucción que atendió la recusación ordenó remitir el expediente a la Fiscalía. Entonces ahí salta de la Corte a la Fiscalía. El 16 de septiembre del 22 el fiscal general de la Nación, entonces Francisco Barbosa, lo entregó a la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Luego dice, por la renuncia del sindicado al cargo de embajador en Venezuela, la Fiscalía Sexta Delegada devolvió la actuación a la Sala de Instrucción de la Corte. Entonces mire cómo pimponea de un lado al otro. Lo sé Sexto, también. El 19 de octubre del 23, Ricardo, la Sala advirtió que no se había decidido la recusación, y así son, ¿sabe cuántos pasos, Néstor? Para que veamos, son 8 diferentes, pasos, 9. Pasos no, saltos de una jurisdicción 9. de una jurisdicción a otra. Voy en 9. 9 maniobras. 10 maniobras. 7 de la mañana, 50 minutos. Es cierto, Felipe, para terminar, que Benedetti no está condenado. Pero también es cierto, en eso usted tiene razón, y se le debe presumir la inocencia. Pero también es cierto, pues, que han utilizado el salto de la justicia ordinaria a la condición de aforado en la Corte Suprema de Justicia. Claro, han utilizado maniobras de todo tipo para... Entonces, claro, han utilizado con la complicidad del presidente Petro maniobras de todo tipo. Que es el nominador. Lo cierto es que la justicia, en el caso de Benedetti, no ha funcionado. Pues no ha funcionado. De momento, por ahora, ¿no? o la estrategia. Bueno, por lo que usted quiera, pero es que lleva 7, 8, 10 años. Yo no sé cuánto lleva el ministro Benedetti en esto y nada. Ha funcionado. Los acompañamos desde Mañanas Blue. Un gusto saludarlos. En segundos, lo tengo olvidado. Le presento disculpas, padre. Ya va el padre Linero. En segundos, la información deportiva aquí en Mañanas Blue.